De momento, lo primero de todo, vamos a contar, ya contamos con nuestra primera invitada de lujo. Hoy tenemos a doña Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Te quería preguntar sobre todo, estamos viendo eso de que Israel sigue atacando, sigue y ataca sobre todo zonas nucleares, zonas de gas, zonas de petróleo. Es decir, sabe dónde hacerle daño a Irán y por lo que nos llega la información es que Irán, de momento, está optando más, o eso es lo que nos dicen las informaciones, está optando por querer llegar a un acuerdo de paz, o eso es lo que nos informan desde Estados Unidos, fuentes de oficiales de Estados Unidos y de otros países, que parece que Israel sí que quiere sentarse, pero Irán sí quiere sentarse Bien. a negociar, pero Israel no, parece que Israel está decidida, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo creo que Israel en este momento, también y después de lo del 7 de octubre y lo que está ocurriendo en Gaza, el propio Israel se siente más fuerte que nunca desde 1948. Después Israel sabe, en relación con el programa nuclear iraní, que si no recibe el apoyo de Estados Unidos, Israel no puede ir más allá de cuestiones pues seleccionadas pues con muchísima precisión. Es decir, para acabar, por ejemplo, con Fordo necesita del apoyo de Estados Unidos, necesita del armamento de Estados Unidos. Entonces, claro, Israel, la pregunta es, efectivamente, el punto a batir es el programa nuclear el programa nuclear iraní, pero en realidad detrás de todo eso Israel tiene un objetivo diplomático y un objetivo político muy claro. Más allá de todo esto, a ver, Trump está diciendo que Estados Unidos no está detrás de este ataque y sin duda alguna eso está por ver, lógicamente. En principio no vamos a contradecir a Trump porque yo pues no tengo información en sentido contrario, pero sí que está llegando información. Eh, a Irán le interesa negociar, pero no le interesa negociar este tipo de cuestión porque Israel está atacando, que también le interesa negociar porque esta cuestión Irán siempre la ha negociado desde el 2004, aunque después hemos visto cómo Irán ha conculcado los principios que se recogían en el Acuerdo de París del 2004, porque parece claro que lo que pretende Irán es, bueno, por lo que está haciendo desde hace décadas, es conseguir pues bueno, lo que se conoce popularmente como el arma atómica, y eso pues supone pues un gran riesgo y un gran peligro para, para Israel, porque Israel no deja de plantear, y en parte es verdad, pues que Irán siempre ha amenazado de genocidio al Estado de Israel. Tenemos que dar una última hora, Dolores, y es que empieza a ver ya en redes sociales el comando del frente interno habría lanzado, israelí, habría lanzado, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, habría lanzado ese mensaje en redes sociales y es: permanezcan cerca de las áreas protegidas en la mayor parte del país. Por lo tanto, Israel espera un ataque en las próximas horas, en los próximos minutos. Vamos a ver por parte de Irán. Ha lanzado, te preguntaba yo también por el tema de eso, de que parecía que Irán estaba optando más por una postura más de llegar a un acuerdo, pero es que estamos viendo que tampoco Irán parece que quiera con esto. No, pues si se da ese ataque y esa alerta, se cumple esa alerta de que están ahora alertando el comando del frente interno de israelí, parece que Irán no estaría haciendo verdad, ¿no? Estaría cumpliendo con lo que dice, que quiere llegar a un acuerdo de paz, como dicen con Estados Unidos, que está hablando con otros países, parece que no, ¿no? Es que una cosa en un conflicto, no solamente en este tipo de conflicto, que no es un conflicto nuclear, es un conflicto político en toda regla, donde lo nuclear es tremendamente importante, no solamente para Israel, sobre todo para las potencias occidentales y sobre todo Estados Unidos. Una cuestión no es incompatible con la otra. Es decir, yo lo que veo es que este conflicto va a durar semanas. Este conflicto directo, este conflicto abierto, porque hasta ahora, ¿qué es lo que se había producido? Ataques cibernéticos,
guerra encubierta, lo que de manera general podemos llamar como guerra de baja intensidad. Llamarla guerra de baja intensidad no significa que no produzca o que no obtenga sus objetivos políticos si no produzca muertos. Y es por primera vez cuando se produce este enfrentamiento directo, pero eso no es incompatible por parte de Irán de querer llegar a una negociación diplomática, cosa que por parte de Israel no lo tengo muy claro, porque vamos a ver, si piensas en Israel, ¿cuál sería ahora su gran regalo que le pudiera hacer Irán a Israel? Y es que Irán atacase centros concretos de interés norteamericano en Oriente Medio. Qatar, Turquía, no es Oriente Medio, pero en Turquía, porque ahí se estaría legitimando probablemente algo que quiere Israel, es convertir esto no en ataques bilaterales que pienso que van a durar semanas, esto no se va a acabar aquí, pero que es, si hay un ataque por parte de Estados Unidos, por parte de Irán, algún centro de interés de Estados Unidos en Oriente Medio o en la propia Turquía, lógicamente ahí se está traspasando una línea roja y se podría estar llegando a una guerra de corte regional, no tanto internacional, pero sí de corte regional, en un momento en que Irán está completamente debilitado, porque no tiene el apoyo de Líbano, porque no tiene el apoyo de Irak, porque no tiene el apoyo de Siria, y además el régimen interno pues lleva siendo contestado desde hace tiempo. Por lo tanto, no es incompatible, además, que Irán esté respondiendo a Israel porque se han enzarzado en un conflicto, digámoslo así, bélico directo por primera vez, y al mismo tiempo considerar que la manera que tiene Irán de salvaguardar su programa nuclear es precisamente llegar a una negociación a varias bandas. Una negociación para acabar las hostilidades con Israel y una negociación para incluir a las potencias occidentales que están diciendo por activa y por pasiva que no están dentro de este ataque, pero no están detrás de este ataque, pero que de alguna manera las está favoreciendo. Por lo tanto, no es incompatible y todo se está viendo. Vamos a ver que esta situación va a durar varias semanas y nos va a tener el corazón en vilo, y sobre todo va a tener en vilo tanto a la población civil israelí como a la población civil iraní. Quería decirte también, porque nos siguen llegando últimas horas por parte de los dos sitios, información de tanto de Israel como de Irán, y es que la fuerza de Israel, te contaba también precisamente a ti, Dolores, hace un momento de eso, de que avisaban de que la gente se protegiera en sus casas, en zonas seguras, por un posible ataque de Irán a Israel. Bueno, pues ahora la fuerza de defensa de Israel dice que han identificado misiles lanzados desde Irán hacia Israel. Por lo tanto, podría en minutos o incluso lo que tarde podemos ver a lo mejor ese ataque en directo que va a realizar Irán, según informa Israel, hacia el propio Israel. Y después, aparte de eso, también hay que contar que se han escuchado lo que están reportando desde el gobierno de Irán, desde medios locales también de allí de Irán, que se habrían escuchado múltiples explosiones en los alrededores de Teherán. Y es lo que han informado medios iraníes. Se habrían escuchado a lo largo de las últimas horas. Por lo tanto, es lo que veníamos hablando, Dolores. Hay tensión, sigue aumentando la tensión entre los dos bandos. Y me gustaría preguntarte qué papel desempeñan sobre todo países como China, que ahora mismo no está desempeñando un papel importante, pero que puede desempeñar un papel clave. Turquía, yo creo que también puede desempeñar un papel clave. Entonces me gustaría saber quiénes son, porque estamos hablando mucho, de verdad, que de Estados Unidos precisamente, que es quien está llevando más o menos la voz cantante, por así decirlo, a la hora de hablar con otros países para que todos hagan fuerza, para que se sienten en la mesa de negociaciones Israel e Irán, pero aunque parece, como comentas tú hace un momento, que es un conflicto que va a ir para largo, o eso parece. Entonces me gustaría saber qué papel desempeñan también el resto de países, porque China
no se ha pronunciado, Turquía sí un poco, pero queremos saber qué papel desempeña en el resto de países. ¿Qué papel desempeña el resto de los países? Ya sabemos un poquito el de Francia, el de Estados Unidos, pero queremos saber también un poquito el resto. A ver, conflicto para largo es eso, en semanas, espero que no sea para largo, porque ya estaríamos entrando en otra dinámica y esa dinámica yo de momento no la veo. Vamos a ver, China, efectivamente, porque estábamos hablando de las potencias occidentales que sin duda están del lado de Israel, como lo sabemos, no solamente en este conflicto, sino en otros, aunque vayan cambiando el relato a medida que los conflictos se van enquistando. Del lado de Irán está China, pero China está en el relato, con lo cual hasta ahora no veo yo que China vaya a desplegar sus armas para defender a Irán, porque a China le interesa la guerra, sí, como pasa con Ucrania y Rusia. ¿Le interesa la guerra? Sí. ¿Le conviene la guerra? No, porque su punto de mira es Estados Unidos en este momento y su punto de mira con Estados Unidos es Asia-Pacífico y el polvorín de Taiwán. En este momento sabemos que si las cuestiones se enquistan y toman un viraje, se puede mezclar absolutamente todo y allí donde estaba todo limitado empieza a generalizarse. Pero en el escenario actual, China está defendiendo a Irán en el relato. No parece que vaya a desplegar armas para defender a Irán. ¿Que la ayude por otras vías? Evidentemente que sí, porque repito, o sea, China le gusta la guerra, le interesa la guerra, sí, pero no le conviene, porque su punto de mira está en otro lado. Esta misma situación podemos hablar, por ejemplo, Rusia, no lo has planteado, pero también está Rusia en Sí, este sí, sentido. puedes hablar también de Rusia. Yo te había planteado tanto Turquía como Sí, China, porque Erdogan se había pronunciado y China no, pero sí. yo creo que eso, también Rusia, yo creo que también va a ser una de las patas en este banco y en esta partida de ajedrez que están disputando dos, pues que creo que va a ser también crucial. Estamos hablando siempre de Estados Unidos, pero creo que Rusia también va a desempeñar un papel importante. No sé si tú lo ves así. Pues vamos a ver, en Rusia, sí, solamente viendo lo que Irán ha mandado para Rusia, pues en la guerra de Rusia con Ucrania, ya sabemos la relación que existe en ese sentido entre Rusia e Irán. Es verdad que todo eso además nos lo han dicho todas las filtraciones que se han producido por parte israelí en Irán. Con lo cual, vamos a ver, Rusia está un poquito como China, también está defendiendo a través del relato a Irán, pero puede ir un poquito más allá porque, digamos, la percepción que tiene Rusia de la guerra en general es parte de un planteamiento más belicoso que el que pudiera tener China. Y luego Turquía, es que Turquía está en el Mar Negro. Y enfrente tiene a Rusia. Y aunque parte de la orilla norte del Mar Negro es Ucrania, Rusia se ha proclamado como el dueño absoluto del Mar Negro. Es un mar muy importante para Turquía. Y además Turquía es miembro de la OTAN. Es verdad que Turquía ya no es la gran alumna aventajada de la doctrina Truman, pero sigue las directrices de Estados Unidos. Es verdad que Erdogan, a partir de un momento concreto, contradice las directrices norteamericanas en el sentido de que Turquía está dentro de la OTAN. Con lo cual, Turquía pues va a hacer una diplomacia como la que siempre ha hecho, y es, por una parte, una diplomacia de hecho a título regional, donde se va a encontrar directamente con Irán, pero después lo está haciendo a título internacional. Y cuando hablamos en ese ámbito, Turquía se sitúa en la línea de las potencias occidentales. O sea, por un lado está buscando su hegemonía a título regional
a partir del Mar Negro, pero luego, al mismo tiempo, eso lo hace compatible con las directrices de las grandes potencias occidentales a título internacional. Entonces, ahí Turquía se puede emerger como una gran mediadora, como lo que ha hecho hasta ahora en otros conflictos, una gran mediadora a todos los niveles, desde el punto de vista diplomático, como para sacar productos, para que se mantenga de alguna manera el libre tránsito de muchas cosas que pudiera quedar parado pues en un escenario de conflicto bélico. Por lo tanto, a Turquía yo la veo como una gran mediadora. Te quería contar antes de preguntarte otra cuestión sobre este conflicto que nos tiene pendiente. Nada, tengo que dar una última hora, Dolores, y es que nos llega que un avión no tripulado israelí habría atacado un edificio policial en Teherán, hiriendo a varios agentes, según informa la agencia de noticias Fars. También hemos conocido que un portavoz del ejército israelí habría confirmado que el ejército llevó a cabo un ataque aéreo contra la capital yemení en la pasada madrugada, es decir, la madrugada del sábado al domingo, pero no proporcionaron detalles, eso sí, no han proporcionado detalles de los resultados de dicho ataque. Además, también el ejército israelí ha registrado el lanzamiento de un total de 60 misiles y drones simultáneamente desde Irán y Yemen en esta pasada noche, habría dicho un portavoz militar del ejército de Israel. Y el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel ha confirmado hace escasos minutos que hace poco se han activado, como le veníamos contando también, las alertas en varias zonas del país tras la detención detención que habían detectado varios misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Por lo tanto, como les decíamos, podría haber un ataque de Irán hacia Israel en los próximos minutos o en las próximas horas. Dolores, te quería preguntar de nuevo sobre lo que veníamos hablando. Hemos hablado de Turquía. No te oigo. Ahora. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora bien, si es que se ha ido un poco No la te preocupes, conexión. cosas del directo, no te preocupes. Te quería preguntar, me refiero, hemos hablado de China, de Turquía, de Rusia, pero me gustaría saber también, hemos escuchado recientemente, en el día de hoy, a Netanyahu hacer un llamamiento tanto a Estados Unidos como a Europa para que se sumen a la ofensiva contra Irán. Entonces, me gustaría saber si tú crees que esos países puede haber un momento en el que quieran entrar o no, y si después, si esos países, ¿qué postura van a desempeñar? Porque si es verdad que estamos viendo que Estados Unidos se hablaba de que Estados Unidos podría haber facilitado o ayuda en el primer ataque de la madrugada del jueves al viernes. Entonces, me gustaría saber si tú crees cuál puede ser la postura de esos países. Supongo que cuando se refiere a Europa, se referirá a Macron, a Francia, a Starmer en el Reino Unido y sobre todo a Merz, a Alemania. Es decir, los países europeos que al final son los que más fuerza en defensa y en ejército tienen. No sé qué postura crees que pueden tener ellos a la hora de este llamamiento, sobre todo del primer ministro de Israel. A ver, las potencias occidentales, Estados Unidos, evidentemente Francia y Gran Bretaña sobre todo, pero también Alemania, están del lado absolutamente de Israel en este conflicto. Igual que se empezaron a fisurarse en relación con el conflicto en Gaza, en este conflicto están absolutamente del lado de Israel. Otra cosa es que vayan a desplegar sus armas para defender el objetivo político de Israel en este conflicto. Si despliegan sus armas es para defender sus propios objetivos políticos. Y lo que están haciendo en este momento es utilizar a Israel como un proxy en Oriente Medio frente a Irán. Se me había olvidado antes también hablar de los yemeníes, que era otro de los proxies de Irán, y también han dejado de existir. Entonces, lo dicho antes. Tenemos que dar, perdona Dolores que te interrumpa, es que nos llega una última hora que hay que dar, ahora te doy paso y retomamos esto, pero es urgente dar esta última noticia, y es que suenan las sirenas en Tel Aviv y las autoridades de Israel piden a las personas que acudan inmediatamente a los refugios. ¿Por qué? Porque han dicho que podría ser el primer bombardeo, podría haber un bombardeo inminente iraní en la zona de Tel Aviv, podría ser el primer ataque a la luz del día de parte de Irán hacia Israel. Por lo tanto,
Se prevé, lo estábamos hablando hace escasos minutos, de que el ejército Israel habría registrado el lanzamiento de un total, habría registrado posibilidad de un ataque de Irán hacia Israel. Y viene a confirmarnos esta última hora esa información de que empiezan a sonar las sirenas en Tel Aviv y las autoridades de Israel han pedido a las personas que acudan inmediatamente a los refugios, a zonas seguras, porque puede haber en los próximos minutos un bombardeo inminente por parte de Irán en la zona de Tel Aviv, y así lo informa las fuerzas de defensa de Israel. Por lo tanto, Dolores, perdona que te haya interrumpido, pero es que teníamos que contar eso. Parece que no cesan las hostilidades y que ya, es verdad que estos últimos días estábamos viendo que era cuando ya empezaba a caer la noche, cuando empezaban las hostilidades, pero es que ahora ya a plena luz del día y estamos viendo que ya no hay tregua ninguna, parece, y que ambos países, efectivamente, y que los dos países no se esconden. No sé cómo tú lo estás viendo, cómo estás viendo esto, y quiero que también me retomes, perdona, lo que ya estábamos hablando, la postura de esos países europeos que van a hacer de cara a este conflicto, que parece que sigue aumentando la tensión y que no parece que no tiene fin. Las potencias occidentales, que ya hemos dicho cuáles eran, están midiendo sus fuerzas. Con lo cual están midiendo si tienen que entrar o no que tienen que entrar directamente en el asunto. A ver, no sería la primera vez que las potencias occidentales han entrado directamente en un conflicto en Oriente Medio desde 1948. Pero miden mucho su manera de actuar, su manera de intervenir, porque aunque las potencias occidentales apoyen sin ningún tipo de fisura a Israel en este conflicto, los objetivos políticos no coinciden exactamente entre las potencias occidentales y el propio Israel. Para Israel esto es una guerra, como todas las guerras que se producen ahí, es una guerra existencial. Pero al mismo tiempo, por eso pienso que Irán se está permitiendo el lujo de escalar. Irán sabe que Israel está utilizando, está utilizando la excusa del programa nuclear iraní, porque Israel se siente más fuerte que nunca desde 1948, pero sabe que Israel no dispone de armamento suficiente, no dispone de ello, solo lo dispone Estados Unidos para acabar con el programa nuclear iraní. Pero Irán también sabe otra cosa, y eso es un gran riesgo para Irán, que Jamenei está en el punto de mira. Pues sí, precisamente. Entonces, de momento, las potencias occidentales no es que estén de espectadoras, sino que están viendo a ver qué pasa. Porque lo que decía antes, vamos a ver, Israel en este momento está siendo usado como un proxy por parte de las potencias occidentales. Están del lado de Israel también desde el punto de vista ideológico, pero lo están utilizando como un proxy. Y cuando uno es una potencia occidental o una potencia sin más y está usando a otro país como un proxy, eso es una guerra por procuración. Y como es una guerra por procuración, ¿qué es lo que hacen las potencias occidentales? Intervenir a través de acciones encubiertas, a través de conflicto de baja intensidad. Y el que va al frente, pues en este caso es Israel y efectivamente es Irán. Eso no quita que en cualquier momento esto pueda dar un giro de no sé cuántos grados, tendría que ser un giro de 360 grados. Y ese giro de 360 grados no solamente está en la escalada de las hostilidades, tiene que producirse si se afecta por parte de los beligerantes y sobre todo por parte de Irán, lo cual sería muy deseable por Israel, que los intereses de las grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, fueran afectados directamente
por Irán, porque eso sí sería un elemento que legitimaría la intervención directa de las potencias occidentales en esta guerra. Pero claro, ahora, sí. desgraciadamente, estamos asistiendo a esas hostilidades, sin saber muy bien lo que va a pasar. Nos están introduciendo en un terreno de una enorme incertidumbre. Y lo estamos, lógicamente, convirtiendo en noticia. Pero las potencias occidentales pienso que tienen su agenda hecha. Tienen su agenda hecha como Israel en esta guerra desde hace meses, meses y meses. Porque esto no se ha producido al azar. Sí. Esto ya se lleva pensado desde lo que pasa que los estados buscan la oportunidad, es el criterio de oportunidad política que llevan al criterio de la diplomacia y al criterio de la guerra, porque la guerra es un todo y ese todo es político. Cualquier tipo de guerra, aunque se pare dentro de 15 días, dentro de 3 semanas y acaben las hostilidades y volvamos a la ciberseguridad, a una guerra de baja intensidad. Con lo cual, esto ya se lleva pensado, más que pensado, se lleva trabajando, pero no siempre se puede atacar. Se tiene que buscar el momento adecuado, porque a la guerra se va para ganarla. No hay ningún país que vaya a una guerra para perderla. Lo que pasa que, claro, unos ganan y otros pierden. Entonces, a ver, de momento las potencias occidentales están ahí con su proxy, que es Israel, en Oriente Medio, frente a Irán. Ahora bien, si Irán ataca directamente un interés de estas potencias occidentales, se da un giro de 360 grados y efectivamente ya intervienen, pero porque se han visto atacadas en su propio centro. Y que eso favorece a Israel. En este momento, Israel considera que eso le favorece. Por supuesto que le favorece, porque efectivamente Israel sabe, de cara al programa nuclear iraní, que solo Estados Unidos dispone de la capacidad y de las armas para acabar con ese programa nuclear iraní. Yo espero que no se dé ese giro de 360 grados, ya eso ya es un deseo mío concreto, porque nos encontraríamos en una situación compleja, complicada, arriesgada, peligrosa y bueno. Pues estamos viendo sobre todo, Dolores, un momento que también te tengo que dar una última hora. Estamos viendo ahí imágenes de Tel Aviv, de que decían desde el ejército de Israel que iban a atacar Irán y que se estaban preparando Israel para un ataque de Irán, que habría lanzado ya un ataque y que podríamos ver en los próximos minutos. Pues bueno, también nos llega información de que comienza la interceptación de misiles desde Irán. Las fuerzas de defensa israelí habrían atacado simultáneamente a Teherán. Es decir, Israel estaría devolviendo, según la información que nos está llegando ahora, le estaría devolviendo ese golpe que le va a dar ahora también Irán, pues se lo está devolviendo. Ya no cesan las hostilidades, como veníamos diciendo, ya no se esconden, ya no lo hacen por la noche, empiezan a hacerlo también a la plena luz del día y vamos a ver qué ocurre y qué consecuencias empiezan a tener también estos ataques. Por lo tanto, también nos llega otra noticia de que Irán habría intentado dañar la casa del primer ministro de Israel. Era uno de los objetivos que tenía Irán. También habría visto la clave ahí. Israel está atacando, como veníamos diciendo, sobre todo sitios nucleares de Irán y petroleras, sitios de fábricas y empresas de gas de Irán. Por lo tanto, ambos países saben dónde pueden tener los puntos débiles cada uno y saben dónde hacer daño a los demás. Además, por eso, Dolores, te quería preguntar también, otra de las cuestiones que queremos que nos analices y que nos diga es, parece, sobre todo Israel, no sé lo que te parece a ti, que Israel Netanyahu sí que está muy convencido de esta guerra y de que no tiene más una oída que no sea continuar con la guerra. No sé que si a ti te parece, te sorprende esa postura de Netanyahu o pues y que no quiere entrar tampoco a entablar conversaciones para llegar a un acuerdo de paz con Irán, que solo vea el objetivo de la guerra.
yo pienso, y no sé si lo que voy a decir es correctamente político, pero bueno, Netanyahu tiene, tiene razones muy personales, personalísimas, para seguir con las guerras en Gaza y fuera de Gaza y con Irán, y es evitar la cárcel. Casualidad, una vez más. A ver, no es ninguna casualidad, quiero decir que le viene muy bien que la justicia israelí le siga marcando el paso y se le aproximan legislativas. Es decir, si ya con la guerra de Gaza la sociedad israelí, incluso alcanzando altas cúpulas del ejército, se estaba lógicamente dividiendo, y no digamos las familias de los rehenes, porque liberación de rehenes ha habido 6, todo lo demás han sido intercambios, con lo cual la promesa de Netanyahu de traer a los rehenes vivos o muertos, pero traídos a Israel, pues no se está cumpliendo y los están manifestando las familias de rehenes, pero bueno, está habiendo división a todos los niveles. Ahora con esta guerra en Irán, la sociedad israelí se ha vuelto a compactar, lo mismo que en Irak. Es un régimen que tiene una contestación interna muy potente y, lógicamente, si eso se sabe desde siempre, cuando hay una guerra internacional, los regímenes que son contestados desde dentro, gozan de la solidaridad de la propia sociedad que en otro momento y antes de iniciarse la guerra internacional, pues estaba contestando a esos regímenes. Por lo tanto, Netanyahu sabe perfectamente lo que significa una guerra internacional. Es decir, le valen a él personalmente. Es evitarle la prisión, es evitarle la cárcel. La justicia israelí le sigue los pasos antes del inicio de la guerra en Gaza. Antes, evidentemente, le está siguiendo los pasos. Y además llegan unas legislativas. Israel es un país, son judíos, pero es un país multiétnico, es un país que tiene que negociar muchísimo con sus diferentes facciones para llegar a una conclusión. Hay que tener una enorme capacidad de negociación. Y a Irán le pasa exactamente lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. Y yo pienso que los dos países, me has preguntado por Israel, pues también Israel saben, además, que ninguno de los dos países puede vencer al otro por las armas, pero mientras las sigamos utilizando, estamos dando rienda suelta y estamos consiguiendo un objetivo, en este caso yo creo que es un objetivo muy personal de Netanyahu, que es evitarle la cárcel, pero porque efectivamente la justicia israelí, no ninguna otra, ni la internacional, ni nada. La justicia israelí le sigue los pasos desde antes del 7 de octubre del 2023. Y estoy hablando de Netanyahu, no estoy hablando de Israel. Estoy hablando de Netanyahu como primer ministro. Por lo tanto, tiene un objetivo, le sirve de manera muy personal a Netanyahu esta guerra, a sabiendas, seguramente, ¿vale? No va a vencer a Irán por las armas como al revés. Tienen capacidad para vencerse, sin más, para imponer lo que se llama una victoria militar en el campo de batalla que después se convierte en rentabilidad política. Pues sí, Dolores, también hablábamos al principio de la entrevista y te decía, ¿crees que se puede alargar mucho este conflicto? Bueno, pues según información que nos llega de última hora también, medios israelíes habrían dicho que el gobierno de Israel va a extender el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Por lo tanto, esto parece, como todo apunta a esta información, de que parece que va a ir para largo. Quiero que ahora hablemos sobre eso, sobre esa información, pero tengo que dar también otra que es que nos llega también desde el ejército de Israel y es tras la evaluación, afirman, tras la evaluación de la situación, el comando del Frente Nacional ha publicado que ya está permitido abandonar los espacios protegidos en todo el país. Se les solicita que sigan las instrucciones del comando del Frente Nacional y las que se les hayan enviado a los ciudadanos. Por lo tanto,
estamos pendientes de esos ataques que pueden venir tanto de Irán a Israel como de Israel a Irán, que se han anunciado, que hemos conocido y que se pueden dar en los próximos minutos, pero también, sobre todo, nos quedamos con esa noticia y quiero preguntarte por ello, Dolores, eso que dicen los medios israelíes. Ojo, porque el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, podría extender el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Es decir, esto de producirse sería decir, oye, que vamos para largo, no sé cómo lo ves tú, pero esto parece como Sí, que... bueno, sí, yo veo esto va a durar varias semanas. No sé si más, pero sí que va para están declarado la guerra, o sea, hay guerra. Bueno, no sé si se la han declarado así formalmente, pero desde luego hay guerra directa. Por primera vez, porque digo, siempre ha habido guerra entre ellos, pero bueno, de baja intensidad, con acciones encubiertas, ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una guerra directa y se están mirando la cara, pues eso, desde el 7 de octubre del 23. Claro que, y como hay guerra directa, pues hay que establecer el estado de emergencia. Luego ya veremos si establecen otro tipo de estado, pero de momento el estado de emergencia es el primer, digamos, no sé si el primero, pero bueno, lo primero que hay que establecer para advertir a la población que se está en una situación de guerra. Entonces, no sé si después va a subir, según la Constitución, según su Constitución, si va a subir de nivel para declarar otros tipos de Estado en función de lo que esté durando la guerra y los daños efectivamente que se esté sufriendo y también las actuaciones que se tenga que adoptar por las autoridades políticas y que impliquen al ejército. Pues precisamente también nos llega otra última hora y es que tras los ataques con misiles de Irán a Palestina ocupada, el canal 12 dice de Israel habría informado haber escuchado varias explosiones en Jerusalén y al parecer Israel habría interceptado todos los misiles que le habría enviado Irán. Esa es la última hora que nos llega, Dolores. Pero también te quiero hacer una pregunta y es precisamente, hablaba Donald Trump hace poco en una rueda de prensa que hacía esta semana y hablaba del conflicto de Rusia y Ucrania y decía que había que dejar muchas veces cuando hay un conflicto entre dos países y no quieren llegar a un acuerdo de sentarse a negociar y llegar a una paz, pues hay que dejarlo él decía como que eran dos niños, ves a dos niños en el parque y hay que dejar que se peguen hasta que se cansen y cuando se cansen de pegarse ya es cuando hay que intervenir. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos o por qué otras grandes potencias? ¿Por qué no irrumpen ya y toman parte importante de decir, oye, hay que llegar a un consenso por las dos partes? ¿Por qué? Es por lo que veníamos diciendo, no sé si es por lo que me estabas comentando también de estos países europeos y tal, que sacan rédito de este conflicto y porque a Estados Unidos no le interesa o cuál es la postura de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no interviene pudiéndolo hacer en principio? Aquí en este conflicto, perdón, en este conflicto, Eso es, en que este por qué, conflicto, sí, sí, sí. Porque ahora mismo, me refiero, Estados Unidos es quien está llevando la voz cantante muchas veces. Hemos escuchado que Trump habló con von der Leyen, que habló con Putin, que ha hablado con... Por eso me refiero, digo, que Estados Unidos que ha hablado con Irán y ha hablado con Israel, ¿por qué muchas veces? No sé por qué. La pregunta es, ¿por qué tú crees que Estados Unidos, pudiendo hablar con uno y con otro bando, ¿por qué no hace que lleguen a un acuerdo? ¿Por qué no teniendo también la fuerza que tiene Donald Trump y sobre todo el ejército y el gobierno de Estados Unidos? a ver, porque, a ver, uno habla con sus interlocutores, pero sus interlocutores no significan que estén de acuerdo con uno. Es que en eso consiste. Fíjate que en las grandes negociaciones de paz, a mí cuando me preguntan, ¿y cuándo va a acabar la guerra en Ucrania? Digo, fijaos que a veces las negociaciones de paz duran más que la propia guerra y durante las negociaciones de paz hay más muertos que durante la propia guerra. Porque tienen sus intereses y porque saben que después de la guerra está la posguerra, que la guerra es un todo y ese todo es político y que las victorias militares quieren traducirse en un orden político determinado y si además es una guerra generalizada, en un orden político a nivel internacional donde exista la foto de poder. Con lo cual es muy complicado llevar a cabo unas negociaciones de paz. Muy, muy complicado porque cada parte en la negociación de paz impone sus condiciones. E impone sus condiciones en función de las victorias militares que
vayan teniendo en el campo de batalla. Y las victorias militares que se tienen en el campo de batalla, uno no se las quiere regalar al enemigo. A veces ocurre que uno gana la guerra y tiene que reconocer políticamente victorioso a otro, como pasó en la guerra de Argelia. La ganó militarmente Francia, pero ¿qué hacía en ese momento ya Francia con una Argelia que estaba empecinada y con una comunidad internacional que proclamaba la independencia de los territorios coloniales? ¿Qué hacía Francia con una Argelia a quien le había ganado militarmente la guerra de independencia? Pues la entrega esa independencia políticamente y negocian unos acuerdos donde efectivamente pues Argelia alcanza esa independencia. Entonces, es algo tremendamente complicado, muy complicado. La guerra es muy costosa. Y repito, a la guerra se va para ganarla, pero unos la ganan y otros la pierden. Y cuando se tienen victorias militares en la mano, negocia uno con eso y lo quiere imponer y lo quiere traducir en un orden político determinado, en este caso regional, y si es a nivel internacional, a nivel internacional. Además, el poder de los estados es relativo. Fíjate, y en eso decía una cosa Mao Zedong, que decía, vamos a ver, los estados de la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial tienen el mayor poder militar nunca conocido en la historia de la humanidad, que es el arma nuclear. Entramos con faldas y a lo loco en la era atómica y sin embargo son tigres de papel. ¿Por qué? Porque te arriesgas al holocausto nuclear. Tú no conoces la capacidad de respuesta del enemigo. Bueno, en realidad nunca se ha conocido, pero ahora menos, pero es que ahora utilizar al máximo nivel el poder militar que tienen esos estados nos pueden llevar al holocausto nuclear. Fíjate en Rusia, Rusia está, cada vez que hay un problema, amenaza con el arma nuclear y nos ponemos a temblar todos, pero eso es disuasión. Es verdad que detrás de toda disuasión hay una amenaza, pero es disuasión, porque además apretar el botón nuclear no es nada fácil. Hay muchísimos filtros. Entonces, a ver, tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, eso es verdad. Pero hay escenarios y hay realidades que limitan ese tipo de poder. Y Estados Unidos, el propio Estados Unidos, dices, bueno, ¿me conviene o no me conviene determinar, utilizar el poder que yo tengo en este escenario concreto? Pues claro, fíjate, las grandes potencias, a ver, el mundo es su patio trasero. Y son grandes potencias porque son capaces de estar al mismo tiempo en varios lugares defendiendo sus propios intereses. Tienen que hacer grandes estrategias y tienen que ajustar muy bien, tienen que definir muy bien sus intereses y ajustar muy bien sus medios para defenderse al mismo tiempo en varios frentes. Entonces no pueden, tienen que calcular mucho, porque sí es verdad, tienen muchísimo poder, pero el poder es limitado. Incluso disponiendo del arma nuclear, como decía Mao Zedong, somos auténticos tigres de papel. En el papel nunca hemos conocido mayor poder militar en la historia que en este momento, pero ¿hasta dónde lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y esa es la cuestión. Entonces, claro, Trump luego dice unas cosas, dice una cosa, mañana otra cosa, es un poco errante. Yo creo que tiene muy claro lo que quiere y habla de una manera así que... Y el problema es que nos creemos literalmente lo que dice, porque lo que quiere de verdad está por debajo. Está por debajo. Entonces, vamos los demás y nos creemos literalmente lo que dice. Es decir, yo cojo un teléfono y en un día acabo con la guerra en Ucrania y dices, vale, eso porque tú lo dices, vamos a ver, pero en general no lo creemos literalmente. No, las cosas son bastante más complicadas. Dolores, pues... Sí, no, termina, perdona. No sé si iba... Pues esto que sí que tienen muchísimo poder, pero claro, son grandes potencias. Entonces están en varios frentes al mismo tiempo. Tienen que ajustar muchísimo ese poder.
tienen que calcular muy bien cuáles son sus intereses y cómo van a defender esos intereses. Porque si bien es cierto que para Israel todas las guerras son guerras existenciales, para las potencias occidentales no. Aunque desde el punto de vista de legitimidad de la defensa de sus intereses en todos los frentes, porque son potencias mundiales, parten de la misma idea que puede partir Israel para justificar una guerra existencial, que es la doctrina del destino manifiesto, es decir, como yo soy superior, tengo el derecho y la obligación de actuar en todas partes. Las potencias occidentales no consideran las guerras en el mundo como guerras existenciales. Ese es el planteamiento de Israel. Y por lo tanto, claro, frente a una guerra existencial, pues Israel percibe enseguida al contrincante enemigo que le está planteando una guerra de exterminio. Entonces va por todas, pero ese no es el planteamiento de las potencias occidentales, aunque repito, ideológicamente están con Israel y por esa misma razón también saben ideológicamente que los científicos no desaparecen porque se les bombardee, porque una ideología no desaparece porque se la bombardee, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, Israel lo hace porque se lo plantea de una manera existencial. Nosotros podemos decir eso, de que por muchas bombas que lances no vas a matar a los científicos, ni por muchas bombas que lances vas a matar una ideología, porque no sentimos esa guerra como una cuestión existencial. Dolores, pues nos quedamos con esa reflexión última, con esa idea tuya. Te agradecemos que hayas pasado por Negocios Televisión en este especial que estamos haciendo por segundo día consecutivo del conflicto bélico en Oriente Medio. Te lo agradecemos y nada, nos quedamos con esas ideas que nos has dicho y con ese análisis importante que nos has hecho, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Nada, que tengas buen día. Igual.